Decidimos previamente por un orden de presentación, por eso voy a llamar primeramente a Ana y Gabriela González, que es doctora en filosofía, en cotutela por la Universidad París 8 y por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de San Juan. Es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de CONICET, profesora titular regular de Antropología Filosófica y de Ética de la Universidad Nacional de San Juan. Es miembro de BIOS, directora de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales y del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, autora de Anima Animalia, y coautora del Glosario de Resistencia Animalista, publicado en 2022, que va a hablar junto con María Belén Vallardo, estudiante avanzada del profesorado de filosofía por la UBA, participa en los grupos de investigación Modos Poshumanos de la Subjetividad y el Ser con Otros, PICT, dirigido por Gaby Valcarce, y la violencia estructural en el capitaloceno, el hemato-homocentrismo como articulador y las formas de vida más allá de la crueldad de UBACIT, dirigido por Mónica Craniolini. Forma parte del comité de redacción de la revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales y del comité académico de la revista Estudios Poshumanos. Beli y Anaí presentarán ahora una ponencia de nombre El temblor de la fuga, existencias queer, animalidad y desobediencia a lo humano. Y bueno, les paso la palabra, tienen 20 minutos. Gracias. Bueno, gracias Mar, gracias también a Fabio por habernos invitado y bueno, también al laboratorio en general, gracias. Bueno, voy a empezar a leer, vamos a leer con Gaby nuestra ponencia, que como dijo Mar, se titula El temblor de la fuga, existencias queer, animalidad y desobediencia de lo humano. Esta ponencia parte de una sospecha radical sobre el proyecto humanista occidental, entendido como dispositivo jerárquico y opresivo que se sostiene sobre dicotomías que se constituyen a partir de pares de opuestos donde uno es superior al otro, donde uno sería positivo y el otro negativo, como por ejemplo humano-animal, varón-mujer, blanco-negro, capacitado-discapacitado. Estas divisiones dicotómicas y jerárquicas se han empleado para definir identidades fijas y subordinar diferencias. Desde los estudios queer, trans y tortilleros, la teoría CRIP, los feminismos decoloniales, los estudios críticos animales y de la raza, se ha puesto en cuestión la idea de lo humano sobre la que se articula dicho proyecto, dando cuenta de que esta no es ni una categoría neutral, porque se erige sobre relaciones de poder atravesadas por vectores como la especie, el sexo-género, la raza, la clase, etc. Tampoco es, a su vez, una idea universal, porque no vale, de hecho, para todos los seres que forman parte de la especie humana, sino para un tipo específico y abstracto de humano, el varón, cis heterosexual, blanco, propietario, delgado, neurotípico y del norte global. Por eso muchas subjetividades no fueron históricamente reconocidas como humanas y en contraposición fueron animalizadas, debiendo demostrar su humanidad a cada instante e inscribirla en gestos, hábitos, vínculos y usos del cuerpo determinados. Y también esta idea no puede ser entendida como una a priori en términos trascendentales, porque tiene una historia y se impone a partir de la modernidad como modelo general. Inclusive, a partir de los antiespecismos y los veganismos, podemos preguntarnos si este modelo no se erige fundamentalmente y con más fuerza en este momento en contraposición con el animal y no con cualquier otra forma de existencia no humana. Sea como fuere, la idea de lo humano, del humanismo occidental, es una tecnología que demanda ser afirmada, repetida y vigilada. Una condición inestable y permanentemente producida, una ficción normativa y antropocéntrica que implica necesariamente la opresión de los cuerpos no humanos o menos que humanos. Gaby, estás muteada.
En este marco, el objetivo es explorar los entrelazamientos entre los estudios críticos animales, la teoría queer y las teorías tortilleras, para desarticular la noción de humanidad como fundamento ontológico, epistemológico, ético y político, y así afirmar deseos, afectos y saberes que desafíen las jerarquías impuestas por sobre todo lo existente. Nos interesa indagar lo que llamaremos el potencial tortillero de la animalidad y el potencial animal de lo tortillero, zonas de fricción que desarman simultáneamente la binaridad de género y la dicotomía humano-animal. Los estudios críticos animales estudian al especismo como orden estructural de dominación. Este no es concebido simplemente como una discriminación individual, sino como una arquitectura de espacios, saberes y técnicas que hacen disponibles cuerpos y qué pueden hacer dichos cuerpos. No abordan entonces a los animales como objetos, sino que su apuesta consiste en dejar que la animalidad irrumpa como acontecimiento político y epistemológico que descoloca el lugar del soberano del humano. Como decíamos, el dispositivo humanista es antropocéntrico, normativo y también colonial, ya que clasifica cuerpos como animales y define el umbral de lo sacrificable. El especismo no opera solo, se intersecta con el racismo, el cis-heterosexismo, el capacitismo, el clasismo, animalizando todo lo que no encaja en los estándares de la humanidad en términos normativos. Desmontar la dicotomía humano-animal es urgente, porque allí se condensan las múltiples violencias moderno-coloniales. La teoría queer, por su parte, ha mostrado que la heterosexualidad obligatoria funciona como matriz de inteligibilidad que define qué cuerpos y prácticas son legibles, siguiendo a Butler, y distingue las vidas llorables de las no llorables. La ruptura de la norma sexogenérica aparece, citando a Gabriel Jordi, casi aritméticamente, como desafío a la humanidad hecha y derecha. En diálogo con los estudios críticos animales, sostenemos que la frontera humano-no humano, animal-humano, ha sido clave para la gestión diferencial de la vida y muerte que afecta tanto a animales como a los cuerpos históricamente animalizados. Hay las teorías tortilleras, que piensan el lesbianismo como práctica política no reducible a una identidad, abren posibilidades de alianza que escapan al binarismo de género y al paradigma del sujeto. Sostenemos entonces, retomando los aportes de Wittig, Vircano y Martina Davidson, que las teorías tortilleras no solo cuestionan la cis-heterosexualidad, sino que desactivan la humanidad como dispositivo jerárquico. Lo tortillero y lo animal se tocan en una política de resistencia al pacto humanista. Martina concibe las teorías tortilleras como multiplicidad surgidas del no lugar, espacios de anonimato y exclusión donde habitan lesbianidades múltiples. No lugares que, en clave de colonial, devienen moradas de existencia torta. Vircano, en Ética tortillera, recupera la noción de exis para pensar el etos, disposición pasional, modos de habitar el mundo, ética como morada, residencia y resistencia. Desde ahí, el lesbianismo no es una identidad, sino el desplazamiento del ser, interrogación de nuestras formas de residir. Wittig había dicho, las lesbianas no son mujeres, porque mujer es una categoría producida por el régimen heterosexual que define a las mujeres en relación a los hombres. La existencia lésbica irrumpe el contrato heterosexual, desestabiliza la diferencia sexual y con ello la arquitectura del contrato social. Por eso Cano sugiere que le lesbiane deviene declinante del contrato. Nuestra tesis en este sentido es que esta fuga desestabiliza también la estructura de lo humano, cimentada sobre la diferencia sexual y la heterosexualidad obligatoria. El contrato heterosexual es un pliegue del contrato humanista. Regula el sexo-género y a la vez delimita quién es considerado humano. Tal como Preciado pensó con respecto al feminismo, las teorías tortilleras no son un humanismo, son un animalismo. Esta articulación exige algunas mediaciones críticas. Por un lado, parte del activismo lésbico y de la disidencia sexual ha ampliado el humanismo sin poner en cuestión el modelo de lo humano que éste implica, buscando solo la inclusión en dicho proyecto, por ejemplo, aspirando a cierto reconocimiento en términos de derechos, pero que deja intacto su núcleo normativo y antropocéntrico.
Por otro lado, antiespecismos hegemónicos han replicado lógicas cis-heteronormativas, centrando paralelismos entre la feminización de los animales y la animalización de mujeres cis, invisibilizando existencias trans, no binarias, intersex, maricas, lesbianas, etc. Las intervenciones queer y trans han forzado este límite, desmontando supuestos binarios y coloniales dentro del antiespecismo. De allí que activismos disidentes hayan explorado el potencial tortillero de la animalidad, rechazando las categorías del humanismo y reivindicando la animalidad como trinchera contra la máquina especista. Si la animalidad fue disciplinada por el humanismo y muchos cuerpos no normativos fueron situados como animales, politizar esa vulnerabilidad devía estrategia de alianza. El no lugar torta y la desidentificación de lo humano se pliegan, habitar los márgenes como terreno fértil de invención. Preciado llama esto inventar lenguajes insolentes, un bla 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 que la ley no entiende. La voz jaguar cyborg que atraviesa códigos y funda otra sintaxis de otro mundo. En este horizonte, figuras como Maite Amaya, Paulina Gaitán, Martina Davidson, Mar Revolta, Fer Wanglianone y Lu Carrera insisten, en palabras de Giorgi, en que salirse de la norma de género es también salirse de la especie. En un poema, Davidson escribe: la lesbianidad es justamente ni hombre ni mujer, pero sí torta, no lugar. ¿Qué sos, hombre o mujer? Tengo apenas una respuesta tan llena como vacía. Soy lesbiana. No se afirma una esencia, se declara una política del no lugar que disuelve la identidad antropocéntrica. El lesbianismo, como coalición afinidad, en un sentido haraguiano, rechaza las dicotomías varón-mujer y humano-animal y compone alianzas entre loques, trans, gordes, crips. No se trata de entrar en el templo de la humanidad, sino de desarmar sus bisagras. En las últimas décadas emergen veganismos indígenas, negros, transfeministas, queer, crip y populares que resisten al universalismo moral del veganismo hegemónico. No son variantes de una matriz dominante, sino prácticas insurgentes que deshacen la identidad vegana clásica, afirmando mundos más que humanos subalternizados. El devenir no opone, mainstream y disidente como espejo, sino que arma una política menor orientada a abolir el orden especista mediante alianzas, afectos y cuidados. Aquí es donde situamos lo que denominamos el devenir tortillero del veganismo. No es una suma, es decir, no se suma ser lesbiane y ser vegane, sino que es un modo de existencia que convoca coaliciones contra la maquinaria especista y heteronormativa. La poesía de Martina dinamita el veganismo como práctica de consumo. Dice en su poema: veganismo es la gente, no es nada. Hablar de racismo, feminismo, homotransfobia, es hablar de racismo, feminismo, homotransfobia o no es nada. No hay veganismo sin revolución, a quemar mataderos, chiques. El énfasis está en descentrar al individuo y su estilo de vida, para pensar entonces en tramados situados de acción colectiva, en pluralizar veganismo como constelación multiespecie que se oponga al capital y a su necropolítica. En esta clave también podemos leer la acción de Tortilleras por la Extinción, de Lu Carrera y Fer Wanglianone durante el 2023, que intervinieron muros con frases como: no me importa tu virus, me importan los cerdos. Esto en el contexto de un pleno acuerdo entre Argentina y China para poner megafactorías porcinas en Argentina y con incendios arrasando humedales en este mismo país. Sus preguntas son las siguientes: ¿qué vidas importan? ¿Cómo fugarnos de la especie? ¿Cómo hacernos un cuerpo tortillero para la extinción? ¿Cuál es la economía de la extinción? Estas preguntas nos permiten pensar en la extinción no como una ruptura respecto al mandato reproductivo y el tiempo lineal del progreso capitalista. Dice: hacernos un cuerpo tortillero, un entre que nos haga más cerdes y menos mujeres. Es extinguir la idea de humanidad como proyecto de reproductibilidad de la especie. El devenir cerdas en vez de mujer es una fuga del género y de la especie.
salirse del régimen que produce sujetos reconocibles para el capital. Esta fuga es también imaginación política. Si el especismo organiza jerarquías sobre cuerpos humanos y no humanos, si la colonialidad parasita a los ures, si la gubernamentalidad securitaria promete pandemias futuras como costo de su productividad, entonces la alianza torta-animal deviene ensayo de mundos, barricada ético-afectivas, parentescos por venir, lenguaje sin gramática humanista. Salirse del género normativo es, en alguna medida, como piensa Jordi, salirse de la especie. No se trata de celebrar la aniquilación, sino de sabotear el núcleo de la reproducción del capital y de la humanidad, retirar la obediencia al mandato de la especie y abrir una política sensible de las desobediencias. Desde la modernidad, el animal fue el reverso del hombre, frontera simbólica y material del reconocimiento. Travestis trans, tortilleras, racializadas, empobrecidas, crips, gordas, neurodivergentes, del sur global, cuerpos arrojados a la zona de lo inteligible mediante la técnica de la animalización. Nuestra apuesta no es ampliar el perímetro de la humanidad para incluir, es desmantelar sus coordenadas epistémicas, políticas y éticas. La humanidad opera como una maquinaria que necesita reproducirse excluyendo. La animalización es un operador central en la producción diferencial de la vida y la muerte. De ahí que las intervenciones aquí leídas, Tortilleras por la Extinción, Martina, Mar Revuelta, no pidan sillas dentro del humanismo, ensayan un gesto de desidentificación de lo humano. Mar Revuelta lo dice en estos términos: no soy humana, humano no es solo especie, es el proyecto de mundo de los mismos cisvarones blancos. Somos tormenta, somos tsunamis, somos mar en revuelta. Por otro lado, Preciado agrega que necesitamos rechazar las clasificaciones de la epistemología colonial y abrazar la animalidad a la que se nos arroja abrir todas sus jaulas. Por ende, la animalidad aparece como un lugar afirmativo de resistencia a la manera en que lo queer, lo crip o lo gordo convierten la injuria en posición política. Nombrarnos tortilleras, nombrarnos animales, es también un gesto de imaginación. No entrar al arca de lo humano sin hundirla, cavar túneles, abrir madrigueras, armar manadas, refugios porosos donde las pieles rocen, donde los temblores se escuchen, donde la vulnerabilidad deje de ser déficit y devenga potencia. El devenir tortillero del veganismo es una de esas fisuras, no identitario, situado, encarnado, multiespecie. Convoca a firmar una animalidad común y a reinventar alianzas que deshagan la máquina que reparte inteligibilidad y desecho. En ese cruce entre lo trans, lo queer, lo tortillero, lo animal, se ensayan modos de estar con hospitalidades radicales, apoyos mutuos, prácticas de cuidado que interrumpen la reproducción de lo humano como centro y medida. Quizás ahí, en el balbuceo insolente, en la fuga de la especie, en ese temblor que desarma el contrato, esté latiendo ya otro mundo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a Martina por su generosidad, por habernos invitado, por su ternura política y por la potencia de su trabajo, y gracias también a quienes están presentes en la mesa. Eso es todo. Ay, qué emoción, me emociona mucho, no solo porque, bueno, las admiro más allá de la academia, pero también adentro de la academia y de los pensamientos y de nuestras alianzas salvajes, pero que, bueno, la verdad es que muy potente fue su intervención y muy sensible también. Creo que es en estos momentos, más todavía en los momentos que viene viviendo Argentina y Brasil, Río de Janeiro también, con toda la cuestión del operativo policial súper truculento, estos momentos de vinculación, de sensibilidad y de potencia, ¿no?, que adviene de todo eso es muy importante. Al final vamos a tener más oportunidades para charlar